Buenísimo. Bueno, para empezar, les quiero comentar un poquito la bibliografía de la materia. Los libros son los estándar de esta materia. Uno va a ser el apunte de la rotonda, que está muy bien para la primera parte de análisis 1. Después el libro de Abbott, que a mí es el que más me gusta, que se llama Understanding Analysis. Otro libro que me gusta mucho es el de Tao. Estos son los dos, creo que son los dos libros que más vamos a usar. Después está el libro de Lajes Lima, que hay una versión en español también. Es en portugués originalmente, pero funciones de una variable. Y por último está el Rudin, que está bueno, tiene todo, pero los dos libros son un poco más, tanto el Lajes Lima como el Rudin. Perdón. Quise aceptar a alguien y te muteé, Constanza. Listo, ahí estoy de nuevo. Bien. Igual justo me quedé medio callada, así que bueno, el Rudin es Principios de Análisis Matemático. El libro de Lajes Lima y el de Rudin están buenos, están muy buenos como libros de consulta, digamos, si tienen buena parte del material que vamos a trabajar, pero tienen menos desarrollo muchos de los temas. El Abbott y el de Tao tienen más desarrollo, son como más charlados, especialmente el Abbott es un poco más, para mí, más amigable. El Tao también, pero... Bueno. No, Violeta, no, yo no tengo... bien, ahí Juan respondió. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase de hoy? Vamos a empezar a hablar un poco de los números, entonces vamos a empezar con los números naturales, vamos a pasar a los enteros, todo lo que ustedes ya saben, los racionales, y después vamos a hablar un poco de los reales. No vamos a hablar en profundidad de la construcción de los números reales, simplemente que sepan que existe tal cosa, y bueno, la propiedad fuerte de los números reales, que es la que espero llegar en la clase de hoy, es a la completitud de los números reales. Entonces, ¿qué son los números naturales? Entonces, los números naturales, ustedes ya los conocen. Para nosotros, y en Argentina y en muchos otros lugares, los números naturales empiezan desde el 1, ¿está bien? En algunos otros países, fundamentalmente, tiene que ver en distintos lugares se consideran con el 0 o sin el 0, digamos, en Argentina típicamente es a partir del 1. Y entonces no vamos a hacer ahora una construcción de los números naturales, todos sabemos quiénes son los números naturales, pero sí que sepan, queda criterio. Bien, entonces lo que sí quiero que sepan es que todo el mundo conocía los números naturales, pero por primera vez, más o menos, en 1889, Peano escribe un libro en donde expone sus axiomas, ¿sí? Que en un principio eran 5, pero bueno, los voy a describir como los escribe el Lajes Lima, que son reducidamente, ¿sí? Entonces da los axiomas de los números naturales y les da como un marco lógico, digamos, a la construcción de los números naturales. Entonces, el axioma 1 dice que todo número natural tiene un sucesor.
Él es el que impone esta idea inicial de sucesor. Y además, bueno, que también es un número natural, van a ver que, no sé si leen otros libros, están escritos distintos. De lo que dice es que el 1 es un número natural, ¿está bien? Entonces empiezan con eso. Entonces, que también es un número natural. Y lo otro que dice, que esto podría ser un segundo axioma, lo vamos a poner todo junto, como les decía, es que números naturales diferentes tienen sucesores diferentes. Ese es el axioma 1. Bueno, ¿cuál es el axioma 2 de Peano? El axioma 2 dice que existe un único natural. Esto es lo que les decía, que algunos dicen existe el único, el 1. ¿Qué característica tendrá el 1 diferente de todos los demás? Que no es sucesor de nadie, que no tiene un previo, digamos. ¿Está bien? Bueno, y el axioma 3 es el que todos conocemos, y que ustedes vieron seguro en álgebra 1, y es el que se conoce como principio de inducción. ¿Y qué dice este axioma? También tiene muchas versiones que son todos lo mismo, ¿no? Y dice que si un conjunto de números naturales contiene al 1, ¿no? ¿Quién es el 1? Es ese elemento que existe del axioma 2. Y también contiene el sucesor de cada uno de sus elementos, entonces este conjunto contiene a todo n. Entonces, ¿qué me está diciendo el principio de inducción? A ver, me está diciendo, si un conjunto tiene al 1, y cada vez que tiene a un elemento tiene a su sucesor, como contiene al 1, contiene al 2. ¿Está bien? Que sería el sucesor del 1 que le pusimos el nombre de 2. ¿Está bien? Ahora, como contiene al 2, ¿sí? Este axioma dice que entonces contiene al sucesor, o sea que contiene al que le pusimos de nombre 3. Y así sucesivamente, o sea que va a contener a todo el conjunto de los naturales. Pero como era un conjunto de naturales, va a tener que ser el conjunto de todos los naturales. Lo que me interesa, más allá de este axioma, es entender la potencia que tiene este axioma. De nuevo, David, como para algún K, a partir de algún K, sí, ese es un principio de inducción más general después. ¿Eso me estás diciendo, David? Exacto, podemos decir, pero este es el principio de inducción que sería que contiene a todos los naturales. Empiezo desde el 1. Vos después decís, si tengo un conjunto que contiene al 4, ¿está bien? Que es el sucesor, el sucesor, el sucesor del 1, pero bueno, le pusimos el nombre del 4. Si tengo algún conjunto de los números naturales que contiene al 4, y cada vez que un elemento está, su sucesor también está, entonces va a tener a todos los naturales a partir del 4. Esa es una generalización de esto, y ¿está bien? Sale de esto mismo. ¿Estamos? Vamos a hacerlo con el 1. ¿Era eso? Bueno, cualquier cosa me repreguntás. Lo que me interesa es que se vea cómo se usa y por qué es tan poderoso enunciar esto así, qué herramientas me da. Entonces, lo que uno hacía en álgebra 1, ustedes habrán visto esto, y es que uno define un conjunto A, ¿no?
que es el conjunto de todos los naturales, o sea que es, para empezar, ya empezamos con que es un conjunto de naturales, tal que vale una cierta propiedad P de n, ¿no? O sea, es todo el conjunto de naturales para los cuales vale una cierta propiedad. Por ejemplo, no sé, la serie geométrica, o sea, P de n es que valga los n, o sea, P de n es que se satisfaga la propiedad de que hacer la suma desde k igual 0 hasta n de a a la k es a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner a distinto de 0 para no tener el problema de 0 a la 0. ¿Está bien? Pónganle cualquier propiedad de las que ustedes vieron en álgebra 1, para las cuales usaban inducción o en álgebra lineal. Y entonces, ¿qué es lo que uno probaba para probar que todos los naturales satisfacían esta propiedad? Uno decía, bueno, lo primero que hago es probar que el 1 está, o sea que esto se escribía como que vale la propiedad P en 1, ¿está bien? Y después uno probaba que sí. A distinto a 1, muy bien, muchas gracias. Exactamente. Gracias, Julián. Y después uno probaba que si n está en A, o sea, cada vez que alguien está en A, esto se leería como que la propiedad Pn vale, ¿no? Asumiendo que esto vale, y uno quería deducir de acá, es que entonces el n más 1 está en A, y esto quería decir que Pn más 1 vale, ¿está bien? Entonces, esto es lo que uno usa, el principio de inducción proviene del axioma 3 de Euclides, es todo lo que les quería contar de esto, ¿está bien? Entonces, ¿por qué uno justamente usa, después uno esto lo sistematiza, como probar que la propiedad 1 vale, y después uno dice, bueno, cada vez que P de n vale, entonces tengo que probar que Pn más 1 vale, y con eso termino de probar que esta propiedad vale para todos los naturales mayor o igual a 1. Y como dijeron recién David, como dijo David, también podría probarlo a partir de un cierto k, y ese es lo mismo, ¿está bien? Funciona igual. ¿Estamos? Bueno, esto es simplemente de recordatorio para ver cómo es la construcción entonces de los naturales. Entonces, una vez que tengo los naturales, con esta idea de sucesor, uno puede definir entonces la suma de, por ejemplo, a un natural le defino escribir más 1 como el sucesor de ese natural, y después puedo hacer n más m como hacer el sucesor del sucesor, etc. Inductivamente puedo definir la suma de los naturales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, una vez que tengo los naturales, voy a suponer que ya tenemos los naturales, quiero definir los enteros. ¿Cómo se definen los enteros? Formalmente, y esto en el TAO está hecho con mucho detalle, uno por uno, uno va a definir una relación de equivalencia. Pero en el fondo lo que uno está diciendo es, bueno, quiero agregar, en los naturales sabemos que tenemos la suma, está bien, y quiero agregar entonces también que sea cerrado este conjunto para la resta, y todos sabemos que los naturales no son cerrados para la resta, entonces voy a tener que agregar más elementos, y así es como aparecen los enteros. No voy a hacer la construcción, insisto, de los enteros, para el que esté interesado, está muy lindo hecho en el TAO, como justamente una relación de equivalencia, ¿está bien? Entonces, una vez que tengo los enteros, como todos sabemos, los enteros van a ser, ¿no? Desde, no sé, poner desde algún lugar, incluye el 0, así, puntos suspensivos. Estos son los enteros que todos conocemos, y como sabemos, ¿sí? Definimos esta relación de equivalencia, mostramos que le ponemos nombre a cada elemento de esta relación, a cada clase de equivalencia, está bien, que son el -2, el -3, etc. Y lo que vemos es que Z es cerrado para la suma, para la resta, ¿está bien? Y también para el producto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo definimos multiplicar? De nuevo, ¿está bien? Se define multiplicar en los naturales originalmente, usando también la idea del sucesor, y después vamos a poder extender estas propiedades de suma a las clases de equivalencia, y bueno, y terminamos definiendo lo que ya todos conocemos como suma, resta y producto de números enteros. ¿Estamos bien? Y Z tiene esta propiedad, esta estructura, que también habrán visto en el grado 1, párenme si hay alguna cosa que no sé, que estoy diciendo que no se acuerdan o que no va, ¿está bien? Entonces Z, lo que uno puede probar es que es un anillo, y de hecho que tiene un orden, ¿sí? Que vamos a hablar enseguida del orden. ¿Qué propiedades tenía anillo? Las voy a anunciar enseguida. ¿Qué propiedades eran las que eran las propiedades de los axiomas para un anillo? Bueno, y así siguiendo, uno después tiene los racionales, que ¿quiénes son los racionales?
son los que uno escribe como Q, que acá ya no los voy a poner por extensión como hicimos recién, sino que es el conjunto, ¿no? Quiero de nuevo agregar los cocientes, etcétera, ¿no? Quiero poder invertir. ¿Y quiénes son los racionales entonces? Van a ser el conjunto de todos los elementos que se escriben como P sobre Q, donde puedo poner que P y Q sean enteros y Q no sea cero, pero voy a poner directamente que P es un entero y Q es un natural para eso, ¿no? Es lo mismo. De nuevo, se define una relación de equivalencia, de nuevo, si quieren lo pueden mirar en el TAO, está con mucho detalle. Y lo que prueba, a partir de nuevo de extender las operaciones que tengo originales, ¿sí? Para Z, que es la suma y el producto, entonces lo extiendo ahora a los racionales, y lo que se prueba es que Q es lo que se llama, que es un cuerpo, ¿no? Q se pone así, con la suma y el producto, ¿está bien? Es un cuerpo. Y es más, después uno puede definir un orden, ¿sí? Y también se prueba que Q es un cuerpo ordenado. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a escribir ahora sí los axiomas de cuerpo, que todos conocen. Esta es la parte un poco más aburrida de la materia, pero ya le vamos a meter ritmo. Entonces, si tengo un cuerpo con una suma y un producto, que quiere decir que es, o sea, tengo un conjunto con una suma y un producto definidos ahí, dos operaciones, que quiere decir que es un cuerpo, y es que si tomo A y B en el cuerpo, entonces, vale, para la suma, la conmutatividad, y es que hacer A más B es lo mismo que hacer B más A, vale la asociatividad, que es lo mismo hacer A más B más C que A más B más C, vale que existe un elemento neutro para la suma, o sea que existe un elemento que lo llamamos cero, ¿está bien? Que satisface que sumarlo a cualquier elemento lo deja fijo. Existe un inverso que llamamos menos A, que sumarlo me va a devolver el cero. Y después tengo las mismas propiedades para el producto. Que es que A por B es lo mismo que B por A. Le ponemos 1. Y existe un inverso ¿está bien? Bueno, entonces, esto es un cuerpo. ¿Cuál es la...? Y que tengo una relación entre las operaciones, que vale que hacer A por B más C es lo mismo que hacer A por B más A por C, y la otra distributiva con la conmutatividad es lo mismo, ¿está bien? ¿Qué es... ¿Cuál es la propiedad que no se tiene cuando lo que tengo es un anillo? Bueno, por las dudas lo recuerdo, pero la que le estaba faltando a los enteros, ¿no? Era esta propiedad de que todos tengan un inverso multiplicativo, ¿no? Sin esta tengo lo que se llama un anillo conmutativo. Claro, puede ser todos menos el nulo, menos el neutro, digo, el tipo el neutro de la suma. De nuevo, el anillo tiene dos propiedades, uno es la suma y otro es el producto. ¿Sí? Tengo dos Claro, el propiedades. inverso multiplicativo en el producto tiene que ser para todos menos el neutro de El la cero. suma, Para todos ¿no? menos el cero. ¿Eso es lo Claro, que decís? ¿Que me olvidé?
de poner? O sea, no estaba seguro si era así, estaba preguntando. Desde ya, eso, sí, totalmente. ¿Está bien? ¿Está claro para todos eso? ¿Por qué? Sí, obviamente, ¿no? Me olvidé de poner que el inverso multiplicativo que tiene que existir tiene que ser para cualquier elemento salvo el 0, por supuesto. Bien. Y además tenemos los axiomas de orden. Y es que, bueno, tengo un orden, ¿sí? Por ejemplo, mayor, ¿sí? Que lo que dice es que valen los siguientes axiomas, ¿no? Estos son los axiomas de orden. Dicotomía, y es que vale exactamente una de las siguientes afirmaciones. Y es que A es mayor a B, A es igual a B, o B es mayor a A. Transitividad, y es que si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A es mayor a C. La suma preserva el orden, y esto dice que si A es mayor a B, entonces A más C es mayor a B más C, esto para cualquier C. Y por último, es que el producto por un elemento positivo preserva también el orden. Y esto es que si A es mayor a B y C es un elemento positivo, entonces A por C es mayor que B por C. ¿Estamos bien? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se demuestra? Es que justamente, como ya dijimos, que Q, con la suma que viene heredada desde los naturales que le heredan los enteros y que le hereda Q, también la extiendo, con el producto, con lo mismo, y lo mismo con el orden, es un cuerpo ordenado. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué buenas propiedades tiene Q entonces? Bueno, estas buenísimas propiedades, que es un cuerpo ordenado, ¿sí? Entonces, esta es una buena propiedad de Q. ¿Qué malas propiedades? Bueno, y otra buena propiedad que no tiene Z es que no hay intervalos vacíos, ¿no? Por ejemplo, en Z, entre el 1 y el 2, no hay ningún otro elemento de Z, ¿está bien? Entonces hay un montón de intervalos vacíos. Pero en Q, siempre entre dos elementos de Q, entre dos racionales, siempre hay otro racional. Por ejemplo, el promedio, ¿no? A más B sobre 2 es un elemento que va a volver a ser un racional y que está en el medio de los dos. Entonces, esta es una buena propiedad de Q, y también que, y otra buena propiedad, o sea, tengo muchos elementos y no tengo intervalos vacíos, ¿sí? Entonces, si bien no tengo intervalos vacíos, como los intervalos en Q, digamos, si miro entre el 0 y el 1, todos los elementos que están en Q, de alguna manera, esos llenan todo. ¿Está bien esa idea de que si llenan todo los elementos? ¿En qué sentido llenan? Es muy confuso eso, ¿no? Tengo una recta con puntitos y tengo los elementos de Q que son infinitos. O sea, otras formas de definir todos estos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo,
los naturales, es con cardinalidad, y a partir de ahí, ¿está bien? Todos estos temas que no vamos a ver en la materia. Eso lo van a ver seguramente en cálculo avanzado. Entonces, nosotros lo estamos definiendo así, como extendiendo a partir de los naturales con relaciones de equivalencia. No lo estamos haciendo, pero estamos diciendo que es una forma de pensarlo. Estamos extendiendo hasta ahora llegamos a Q, ¿sí? Entonces, si bien tiene buenas propiedades de Q, porque es un cuerpo, etc., Tao toma al 0 como natural, me dice acá David. ¿Sí? ¿Lo toma como natural? No sé. No, Sí, sí. Lo leía. mira. Tao cancelado. No, no, todo bien, da lo mismo, da todo lo mismo. No, no, no. No nos cagas. Perfecto, David. No, sí, sí, te creo, te creo. No, no, es lo mismo después la construcción, solo que ya tiene al 0 en los naturales, digamos, da lo mismo. Está perfecto, da lo mismo después la construcción de Z, da igual. Bien, entonces, ¿qué malas propiedades entonces tiene Q? Bueno, un buen ejercicio para hacer, y no lo voy a hacer porque esto está en todos los libros, creo que hasta en la escuela secundaria en algunos casos se cuentan, en álgebra 1 también se cuenta, y es que, por ejemplo, la única solución positiva de la ecuación cuadrática x cuadrado igual a 2, que todos sabemos cómo se llama, qué nombre le ponemos a eso, le ponemos raíz de 2, no es un elemento de Q, ¿está bien? Y no voy a demostrar esto, que es porque sé que ya lo vieron 18 veces, ¿o no? Supongo que sí, en álgebra 1 se demuestra, en algunos casos en el CBC se demuestra, y en algunos casos en la escuela secundaria se habla de eso. Entonces, y está en todos lados, está en el Tao, está en el... Bien, entonces, exacto, con los primos, exacto. Entonces lo pueden mirar. Bueno, esto, insisto, esto que está acá, entonces lo primero, si uno llegó hasta Q y prueba esto, lo que está mostrando es que, por ejemplo, soluciones, ¿está bien? ¿Todo lo toma como racional la raíz de 2? No, Jorge, no. Solo el 0 natural, ese es el mayor error. Paca, no vio Maximiliano. O sea, esperen, vamos de nuevo. No es una demostración trivial, solo que ya la vieron muchas veces, ¿sí? También por eso no lo voy a hacer. Acuérdense que trivial no va. Entonces, una primera pregunta es, hasta acá construimos Q. ¿Está bien? Entonces imaginen esto, imaginen que uno quiere hacer todo bien la construcción hasta los números reales, pero lo dije que lo que no hay que decir, Eliana, perdón. Cuando viene con el no hay que decir, va bien, va bien. Entonces, uno lo que quiere es construir ahora, vamos hacia la construcción de los reales, que no la voy a construir, insisto, pero hacia ahí. ¿Está bien? Entonces estamos en los racionales, y lo que nosotros queremos ahora es, lo primero que decimos es que raíz de 2, que es algo que uno diría, bueno, Pitágoras, que es algo muy básico, está bien, tengo un triángulo con los dos catetos que miden 1, y la hipotenusa ya es alguien que no está en Q, entonces uno podría decir, ups, hay algo que no está funcionando muy bien con Q, ¿no? Si ni siquiera ese está en Q. Entonces, ¿dónde está raíz de 2? Es una buena pregunta, si todavía no construimos los reales, ¿no? Entonces es algo que vamos a hablar más al final de la clase de hoy, y es que una vez que terminemos de construir, que insisto, no vamos a construir, pero de hablar de cómo sería la construcción, lo que vamos a ver es que raíz de 2 en realidad es un real, ¿sí? Perdón, voy a cerrar la puerta porque acá hay un poquito de ruido. Entonces, por un lado dijimos esto, tenemos Pitágoras, la hipotenusa ni siquiera está, fíjense que agarré dos naturales, ¿sí? El 1, la hipotenusa ya es un elemento que no está en Q, y lo otro que es muy fácil de construir es, a mano, ¿sí? Esto ya es un verso lo que voy a hacer, pero a mano uno podría un verso, ¿por qué? Porque ni hablamos de continuidad, ni hablamos de topología, ni hablamos de nada, pero uno sabe ya, ¿está bien? Esto es un paréntesis,
que uno sabe cómo construir ¿no? una sucesión de números, tampoco hablamos de sucesiones, pero sé que ustedes conocen, una sucesión de números todos racionales, ¿sí? Una sucesión metida en Q, que esté tendiendo a raíz de 2. Uno también puede probar esto, ¿no? También a mano, digamos. Uno podría usarlo, con, por ejemplo, uno se puede convencer que por disección, pero en realidad es algo que se demuestra después cuando empiezan a aparecer las sucesiones de números, ¿está bien? No lo vamos a hacer, insisto. Entonces, tengo varios problemas. Uno es que, insisto, la hipotenusa del triángulo del lado de catetos 1 es un elemento que su medida no está en Q, pero también lo otro que estamos viendo es que yo podría, acá tengo el raíz de 2 que todavía no sabemos dónde está, pero imagínenselo por un segundo que ya probamos que es un número real y que hicimos la construcción, y entonces lo que tenemos es que acá tenemos una sucesión de elementos, podríamos construir una sucesión de elementos que está tendiendo a raíz de 2 todos en Q y están tendiendo entonces a algo que no está en el mismo cuerpo en el cual está la sucesión. Perdón, otra vez hice lo mismo. No pasa nada. Esto se puede hacer bien y constructivamente sin hablar todavía de R. ¿Estamos? ¿Sí? Yo lo estoy diciendo así para decirlo rápido y no meterme justamente con la construcción. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo se construye R? ¿Qué son los reales? ¿Qué son? Entonces, hay dos formas de construir los reales que no las voy a hacer. ¿Sí? Entonces, insisto, esto lo pueden leer de los libros, es súper interesante, y me parece que como matemático, matemática, en algún momento de la vida hay que leerlos, por ahí no es este el momento de la vida, es más adelante, ustedes lo decidirán, pero las dos construcciones son hermosas y muy particulares. Las dos construcciones lo que tiene de novedoso, que tuvo de novedoso en su momento, que las dos aparte creo que tienen una diferencia, no sé si de 3 o 4 años, es alrededor de 1870, las dos por primera vez piensan a un número, ¿sí? Como, digamos, lo novedoso es que, digamos, no están pensando a un número, o sea, los racionales ya los tengo construidos, y lo que estoy pensando es que ahora voy a asociar un número a un conjunto de puntos. Eso es lo novedoso y lo raro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de Cantor, que es una de las dos construcciones, es que lo piensa como límites, después habla de límites, eso es lo particular, de sucesiones de Cauchy, que tampoco hablamos de qué son las sucesiones de Cauchy, ¿está bien? Entonces por eso queda todo muy en el aire y es muy complicado. Uno puede hablar de sucesiones de Cauchy en Q, y está todo bien definido, y entonces uno dice, bueno, tengo unas sucesiones que tienen una cierta propiedad, que la propiedad de ser de Cauchy, en el fondo lo que quiere decir es que se estabilizan, o sea que cada elemento, a medida que la sucesión, el n, va creciendo, se van repitiendo los dígitos. El dígito número 3 se estabiliza, el dígito número 4, ¿está bien? Se estabiliza. O sea, el a sub n, a partir de un momento, queda fijo el dígito número 3, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces se van estabilizando los dígitos que están después de, digamos, los dígitos están en, estos son elementos de Q cada uno, entonces cada uno se puede pensar como un racional, obviamente, o sea que es un número decimal con finitos números, ¿sí? Después con finitos decimales, y entonces la idea es que lo que tiene la particularidad de una sucesión de Cauchy es que estos dígitos se van estabilizando, entonces de alguna manera él asocia a un número con una sucesión de Cauchy, y después lo que fija es que como se estabilizan, tiene que estar Se te está cortando, Coti. Sí. ¿Nos escuchás? Pero ese límite, en principio, no va necesariamente a ver. Porque una idea de la sucesión de cortaduras, y escucho todo cortado. ¿Nos escuchás, Constanza? Uy, creo que se fue. Estás muteada. Se fue, pero está. Tiene Ahí está. conexión de Cauchy. Murió, ahí volví.
Maximiliano, se cortó la luz, Maximiliano, dice. Bueno. Bueno, Volví. igual ahí se te escucha bien. Ahí te vemos y te escuchamos. Y yo saco el video a ver si molestamos Sí, menos, yo no sé también. bien cómo funciona. No tiene conexión de Koji. Uf. Ahí leí un comentario de Fernando, no voy a mostrarlo, no es igual a trivial que no se puede decir. ¿Está bien? Fernando, no. Eso fue hace rato, creo, pero. Bien, ¿estamos bien? ¿Me escuchan entonces? ¿Hasta dónde? Dedekin. Sí, sí, bien. Bien, Facundo, gracias. Entonces, lo sorprendente, digamos, es que desde Koji, desde Tao, bien, que esto está muy lindo, la construcción de Cantor está muy linda en Tao. Nosotros vamos a ver en la materia qué son sucesiones de Koji, así que por ahí después de ver qué son sucesiones de Koji, vamos a ver sucesiones de Koji en R, pero se define igual sucesiones de Koji en Q, en lugar de que los elementos de la sucesión estén en R, van a ser elementos de Q, y se hace toda esa construcción que les digo a partir de esas sucesiones de Koji en Q. Esa es la demostración de Cantor, que para mí es hermosa, es larga y es tediosa y qué sé yo, y creo que uno valora que es hermosa con los años, así que si les parece espantosa y difícil, está todo bien, no se torturen. La otra construcción, como digo, entonces ven la asociación de que un número real lo está asociando a una sucesión entera de números, o sea, a un conjunto de números, no a un elemento concreto, ¿sí? A un conjunto de números que es una sucesión entera a la cual después le asocia de alguna manera el límite que muestra que existe, y a eso lo llama el número real. Y la construcción de Dedekind, de nuevo, lo hace una idea similar, en el sentido de que va a asociar a los números reales a lo que se llama las cortaduras, que son en realidad básicamente unas semirrectas, digamos, unos conjuntos que son de alguna manera semirrectas en el... perdón, que estoy buscando, semirrectas en R, ¿está bien? Bueno, en Q en principio definidas, ¿no? Bien. Entonces, también es re linda esta construcción por cortaduras, que define estas semirrectas, y entonces asocia a una semirrecta con un número real, ¿sí? Esta construcción está al final, creo que es un apéndice de Labot, entonces también si alguien tiene ganas lo puede ver. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene de buenas propiedades R que no tiene Q? Bueno, la primera buena propiedad de R es la misma que tiene Q. Entonces, la primera, de nuevo, es que R, con la suma, el producto y el orden, a veces se pone menor, mayor, es lo mismo, ¿sí? El orden es un cuerpo ordenado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, a partir de la construcción, de nuevo, voy a tener que definir ahora qué es sumar en R, a partir de qué es sumar entonces dos sucesiones de Cauchy, o qué es sumar dos cortaduras, voy a tener que definir qué es multiplicar, voy a definir, todo eso lo extiendo a los reales, y demuestro que esta construcción me da un cuerpo ordenado. ¿Vamos? Y lo otro que vamos a hablar hoy es que R es lo que se dice completo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que R satisface el llamado axioma de completitud. Entonces uno es muy lícito en este momento decir, pero ¿cómo es un axioma o R satisface? Bueno, se lo llama axioma de completitud, pero se demuestra en ambas construcciones que R satisface el axioma de completitud. No es un axioma, o sea, no es algo que uno toma como verdadero, sino que es algo que realmente se demuestra a partir de cualquiera de las dos construcciones, ¿sí? La parte 2 es lo que va a venir en la segunda parte de la clase, en un ratito. Me voy a concentrar ahora en algunas propiedades de la parte 1, y bueno, y quiero que ya empecemos a trabajar en algo.
Y entonces para eso vamos a definir algo que también conocen, que es la distancia en R. Entonces vamos a suponer, en la clase de hoy es medio raro porque por momentos vamos a decir qué pasa si todavía no construí los reales y estoy trabajando en Q, ¿está bien? ¿Qué pasa? Y por momentos vamos a decir, vamos a asumir que ya tenemos los reales y trabajamos en los reales. Y algo que no les dije y que es muy llamativo es que, como ya les mostré, no sé si ustedes leyeron algún libro de historia de la matemática, hay uno hermoso que a mí me encanta, que se llama Analysis by its History, si alguien lo quiere, lo tengo, es un libro hermoso, en el que justamente cuenta cómo fue la evolución, ¿no?, del desarrollo de la matemática en el tiempo y cómo lo aprendemos nosotros es exactamente al revés, digamos. Uno aprende, uno asume que ya tiene los naturales, que ya tiene los reales, ¿está bien? Y en realidad, bueno, en la historia un poco, eso sí, perdón, uno asume que uno ya, toda la notación y todas las definiciones que uno tiene actualmente son cosas más novedosas, no son en el mismo orden de la historia, ¿está bien? Y lo mismo, qué sé yo, si uno quiere, bueno, toda la notación actual, digamos, es algo más de los últimos años, ¿sí? A partir de 1800 más o menos, que Cauchy y otros, ¿está bien?, que son los que, de muchos, Bolzano, etcétera, muchos de los resultados que conocemos, dieron como la estructura que conocemos en la actualidad de cómo se escribe la matemática, pero anteriormente había un montón de matemática, y esto estoy hablando alrededor de 1800, que ya hubo un montón de desarrollo, está bien, del análisis, de cómo se escribe ahora, si bien el análisis es todavía anterior, y recién piensen que en 1870 estoy diciendo que vino la primera construcción de los números reales, o sea que obviamente se trabajaba con los números reales, y se daba por conocido, pero recién una construcción formal de los números reales vino en 1870, o sea, nosotros no nos vamos a rasgar las vestiduras de que si no estamos haciendo la construcción no conocemos a los reales, ¿sí? Conocemos a los reales y le vamos a dar para adelante con eso, solo que está bueno saber que hay una construcción formal de eso, que le dio como todo una estructura de donde agarrarse a toda la matemática que se fue a escribir a partir de eso, ¿no? Y entonces, la definición es ahora algo también súper conocido, y es la distancia en R, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el módulo de A? Se define como A cuando A es mayor o igual a 0, y menos A cuando A es menor que 0, como ustedes ya saben. Ay, me perdí perdón, un ratito me perdí el chat. Analysis by its History, exactamente. Si alguien lo quiere, se lo paso, pero si no, se puede buscar, lo pueden buscar, seguro lo van a encontrar. ¿Qué dice el axioma? En un ratito lo sabrás exactamente. Bien, bueno, acá estoy. Entonces, lo que quiero que trabajemos ahora es sobre lo siguiente. Entonces, esto todo el mundo sabe, ¿no? Está familiarizado con el módulo, ahí puse la definición de módulo, pero lo que uno está midiendo ahí en el módulo de A es la distancia al origen, ¿cierto? Como distancia, es una distancia en R. Y la proposición que voy a enunciar y que quiero que trabajemos ahora es la siguiente. Es 1. Este es el primer enunciado, y el segundo lo voy a escribir un poco distinto, para que vean las cosas que qué tipo de enunciados uno puede escribir. Bien, entonces, lo que quiero ahora es que nos separemos en grupos, ¿sí? En salas, si quieren por los grupos algunos de los que se armaron, pero también los distribuimos más o menos aleatoriamente, mejor, y así se van conociendo. Y lo que quiero es que entonces
vamos a darles media hora y nosotros vamos a pasar por las salas. No sé si alguno de ustedes, Juan o Rocío, saben armar los breakout rooms, o lo hago yo. ¿Sí? Dale. Sí, sí. Perfecto. Entonces, Armamos al azar, sí, entonces. sí, al azar mejor, de a varios, porque así hoy se van conociendo un poco más. ¿Te gusta un 4/5? Sí, un 5 está bien, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que viene ahora? Lo que quiero es que ustedes piensen a partir de lo que hablamos en la clase de hoy, a partir de cómo está definido el módulo, cómo podrían probar el enunciado 1. Mientras Juan va armando los grupos, lo primero que quiero decir es, para el que no está familiarizado con un enunciado de este tipo, ¿qué es un sí solo sí? Todo el mundo sabe que es un sí solo sí. Cuando a mí me piden demostrar una proposición o algo que tiene un sí solo sí, tengo que probar típicamente dos implicaciones, exacto. Voy a tener que probar que si un número real es 0, o sea, para el 1 que voy a querer probar una implicación para allá, así se pone muchas veces, y una implicación para allá. La implicación para allá, ¿qué quiere decir? Entonces leo acá, que si un número real es 0, o sea que si A es un real y es el 0, entonces quiero probar que para todo epsilon positivo vale que el módulo de A es menor a epsilon. Y la vuelta, ¿qué quiero probar ahora? Que si para todo epsilon positivo, perdón, vamos de nuevo, escribámoslo así, A es un real. Siempre empieza siendo que A es un real. Para el cual, para todo epsilon positivo, vale que el módulo de A es menor que 0, entonces acá voy a querer probar que A necesariamente es el 0. ¿Está bien? Entonces, quiero que piensen, en muchos casos, cuando uno tiene un sí solo sí, hay una de las dos implicaciones que es bastante natural, y la otra es un poquito más trabajosa. Entonces, quiero que piensen qué podrían hacer, qué tratarían de hacer, y de esto es lo que digo, es del entrenamiento deportivo. Hoy, ahora, en este momento, empieza el entrenamiento deportivo. No importa si no tienen la menor idea qué hacer, nosotros vamos a ir pasando por las salas. La idea es que ustedes discutan si hay alguna de las dos que les parece fácil de probar, cómo la probarían y cómo tratarían de hacer la otra. Si en algún grupo están muy avanzados y logran hacer el 1 rápido, les queda para hacer el 2, pero mi idea en lo que vamos a hacer ahora es que hagan el número 1, ¿sí? La proposición 1. En la definición del módulo, bien, ¿cuál es el módulo de 0? Justamente, viste que yo le puse en 1 al mayor igual. El módulo de 0, reemplazar en lugar de la A por 0. Ahí está, eso. Te va a dar 0. Y fíjate que da lo mismo si ponía con A mayor, el mayor igual acá, podría haber puesto esto, ¿no? Esta también es una buena definición. Porque 0 es igual a menos 0, ¿no? Hay que ver si eso es tan obvio, a partir de los axiomas de cuerpo, uno lo podría pensar, ¿está bien? Pero sabemos que es cierto. A priori ya sabemos que eso va a ser cierto. Entonces traten de ver cómo pueden probar el 1. ¿Sí? Ahora cuando Juan los mande a la sala, ustedes acepten, y nosotros después vamos a ir a pasar por ahí. Ah, ok. Bueno, no, estaba viendo que alguien me dijo que está 2 veces. Dale, te mando. ¿Pero ya están o no? No, ¿Están los para estoy por abrir, no, estaba para decir, o sea, ya estoy, hago un clic y se abren. Solo les digo. No, pero espera, entonces mientras vos armás eso, yo les voy a hacer un Kahoot muy importante, porque quiero que vean Bueno, dale. algo muy importante. No sé si saben jugar al Kahoot. Para todo epsilon real. Positivo. Mayor a 0. Claro. Mayor a 0. Exactamente. No saben qué es. Ahora se picó. Exacto, Francisco, se picó. Entonces, bien. Vamos, vamos con el Kahoot. Esperen a ver si me salen, porque por eso voy a poner un Kahoot de juguete para empezar. ¿Nosotros también jugamos? Obvio. Ustedes sobre todo. ¿Tengo Ustedes que sobre poner todo. mal la respuesta que me había salido mal o tengo que ponerla bien? No, traten de hacerlo bien, esta vez no quedamos mal. Traten de disimular, disimulemos.
Vamos a jugar un juego para quienes preguntan en el chat. Ahora Constanza nos va a pasar el juego. Eso, bien, Candela, se ve que hay gente acá ya más experimentada. ¿Están las instrucciones en algún lado o algo? Porque no escuché cómo si las explicaron. No, todavía no, vos tranqui, ya voy. Vamos a jugar un juego. Mientras Francisco terminaba de hacer los... Cuando quieras los abro, pasa que me parece que no tiene sentido abrirlos ya si no queremos que se vayan todavía. Justo, Brenda llegó. Bueno, entonces ustedes con el telefonito o con lo que quieran, abren kahoot.it, así como se ve ahí. Simple ahí, kahoot.it, a ver si les puedo mandar. No, no quiero que vean. Ahí. Qué chocolate. ¿Qué chocolate te gusta más ahora que estamos acá? Ahora quiero Quiere saber. ligar No regalo. se lo voy a en decir, algún el que momento. adivina gana el Kahoot. Pero empezamos por acá, con el Kahoot. Esa es una pregunta de que vamos a jugar ahora, dale. Claro. Uy, no lo puse ni como opción, el chocolate blanco ni 550. está como opción. Perdón, para los amantes del chocolate blanco. Perdón. ¿Alguien está teniendo problemas para entrar al Kahoot? Veo que no. ¡Wow! ¡Vamos! Muy importante la musiquita del Kahoot, enloquecedora. Listo. A quien se haya puesto trivial, sepa que. Lo Pero estamos Rastrear. viendo. Muy bueno. ¿Y falta alguien más? ¿Empiezo? Con 30 yo segundos. falto. Vamos, dale, te esperamos. Los ayudantes no participen. Sí, participen, participen. Sí. Sí, sí. A mí me interesa mucho que sepan cuál me gusta más, porque el que me quiere chantajear con alguna cosa ya sabe. Re Es muy bueno. importante. Cuidado que te estamos grabando. Cuando quieras pausamos la grabación. No, paremos la grabación. Esta parte no va, no va. Dale, listo. Estamos hablando de que los reales tenían dos buenas propiedades. Una que es compartida con Q, y la segunda buena propiedad, que no es compartida con Q, es que R es lo que se llama completo, y esto quiere decir que R satisface el axioma de completitud de los números reales. ¿Qué es este axioma? Entonces, para poder hablar del axioma de completitud de los números reales, voy a tener que dar algunas definiciones, ¿sí? Y ustedes, entiendo que en el CBC ya vieron Supremo, ¿sí? Pero bueno, vamos a repasar todo eso. Entonces, ups, no, el rojo no me gusta. Entonces vamos en pos del axioma de completitud. Bueno, axioma de completitud vamos a poner. Entonces, para eso vamos a dar nuestra primera definición, y esto es que quiere decir, dado un conjunto de los números reales, que esté acotado superiormente. ¿Saben lo que quiere decir? Perdón, no. Vamos a empezar a definir acotado superiormente. Estaba... Me pasé. Entonces, decimos que A está acotado superiormente. A veces voy a decir está o es, y esto es porque en inglés es lo mismo. Entonces, en matemática, en español se usa cualquiera de las dos versiones, es así.
si existe un C en R, tal que A es menor o igual a C para todo A en A. En este caso, decimos que C es una cota superior de A. ¿Sí? De la misma manera, se define acotada inferiormente. Si existe un real, tal que A es mayor o igual a B para todo A. No. En este caso, que B es una cota inferior de A. ¿Está bien? Empecemos con un ejemplo. Entonces les voy a dar el conjunto A, es algo bien sencillo, por ejemplo el menos 2, 5. Entonces, como uno va a hacer típicamente en estos ejemplos, me hago un dibujito, por ejemplo así. Y entonces, ¿qué quiere decir que esté acotado superiormente? Es que haya por lo menos una cota superior, ¿está bien? La cota superior típicamente no es única, ¿está bien? Por ejemplo acá, ¿qué me sirve como cota superior? 6 es cota superior. Eso. Y cualquier cosa más grande que 6 también es cota superior. Como dijo Jorge, el 7, cualquier cosa. ¿Qué otra? Por ejemplo, el 5 es cota superior. Entonces miremos la definición. La definición dice que tiene que ser alguien tal que A es menor o igual a ese alguien, con el menor igual. Entonces 5, por ejemplo, también es cota superior. Y por ejemplo, menos 3 es cota inferior. ¿Sí? Y menos 2 también es cota inferior. Y un montón de otras cosas, ¿no? Que no estoy diciendo. Hay un montón de cotas inferiores y un montón de cotas superiores. Y se dice después a secas, así a secas, el acotado a secas, lo habrán escuchado ya en análisis y ¿no? En otros contextos, si A es acotado superior e inferiormente, como es el ejemplo que pusimos. ¿Está bien? Pero yo podría tener, por ejemplo, el menos infinito 5, vamos a poder decir que está acotado superiormente, pero no inferiormente, ¿no? Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿A tiene que ser sí o sí un conjunto en los reales o puede...? Cualquier cosa. Un subconjunto de los reales. A es un subconjunto de los reales. Por ejemplo, pueden ser los elementos de Q tal que algo, los naturales tal que algo. Es un subconjunto de los reales. ¿Esa fue tu pregunta? Sí, sí, gracias. Perfecto. Disculpa, Otro tengo una ejemplo. pregunta. Sí. ¿Cuál podría ser un ejemplo en el que haya solo una cota superior, por ejemplo? No. Si hay una, cualquier real mayor es siempre Ah, infinita. está bien. Listo, listo. Gracias. ¿Dije que había una? No, no dije nada de eso, ¿no? Bueno, por la duda. No, creo que no. Bien. Por ejemplo, vamos a poner un A concreto, qué sé yo, el 5, 7 y el 8, ¿sí? Este A. ¿Es un subconjunto de los reales? Sí. Vamos a ponerlo así, es discreto, o sea, no es un intervalo, son puntitos, 5, 7 y 8, con estos. Entonces quiero que me digan una cota superior. 8. 9. Perfecto, 8, 9 son cota superior. 4, 5 son cota inferior, ¿cierto? Bueno, es un subconjunto de naturales si quieren, pero es un subconjunto en R. ¿Está bien? Y entonces,
Una pregunta que uno se hace naturalmente en este contexto es, y porque tiene propiedades muy importantes, como ya van a ver, es si hay, en el ejemplo 1, por ejemplo, en este que pusimos acá, si hay alguno que sea la primera, o sea, la más chica de las cotas superiores. ¿Hay alguno de esos? En el del menos 5, el 5. Perfecto, entonces de todas las cotas superiores que ya dijimos que hay infinitas, ¿no? Porque están todas las que son más grandes que el 5, que ya lo habíamos marcado como cota superior, ¿sí? Porque ¿qué satisface que sea cota superior? Como dijimos, esto es porque todo A de A satisface que A es menor o igual a 5, ¿no? Esa es la definición de cota superior. Y la pregunta natural es si hay una que es la más chica de todas las cotas superiores, y ustedes me están diciendo en el ejemplo, se ve que acá es el 5. ¿Estamos? Y hay una que es la más grande de las cotas inferiores. Todas las cotas inferiores van a estar por acá, ¿no? Fíjense, de este lado, ¿no? ¿Hay una que es la más grande de todas las cotas inferiores? No. Sí. El -2. Perfecto, el -2, ¿no? Bien, entonces eso me permite definir lo siguiente. Y es que, dado un subconjunto de los reales, vamos a hacer el caso, para empezar, acotado superiormente. Decimos que S, que es un real, ¿no? Estoy metida en los reales y estoy buscando un número real S. Eso, que S es el supremo de A si pasan dos cosas. Uno, S es cota superior. A veces se pone todo junto, ¿no? Dos, S es la más chica o la menor de todas las cotas superiores. ¿Está bien? Bueno. Y análogamente, si A es acotado inferiormente, decimos que un número real es el ínfimo de A, sí, 1, y es cota inferior, y también, ¿no? Esto es un I. Y es la más grande, o también la mayor, de todas las cotas inferiores. ¿Vamos? Entonces en el ejemplo, volvamos al ejemplo nuestro, que era el conjunto A, el ejemplo 1, el conjunto A era el -2, 5. Entonces ya me dijeron ustedes que -2 es el ínfimo de A, se escribe así, y 5 es el supremo de A, porque de todas las posibles cotas superiores, la más chica, que tiene a todo el conjunto a su izquierda, es el 5, y la más grande, que tiene a todo el conjunto a la derecha, es el -2. ¿Está bien? De todas las cotas inferiores, la más grande, que tiene todo el conjunto a su derecha, es el -2. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Y acá hay una distinción entre el 5 y el -2, y es que el -2 no es un elemento de A, y el 5 sí es un elemento de A. O sea que lo que quiero decir es que el supremo y el ínfimo pueden estar o no en el conjunto. ¿Sí?
Si el supremo está en A, se dice que en realidad se usa que es un máximo. Y si el ínfimo resulta que está en A, se dice que es el mínimo de A. ¿Está bien? Bien, entonces en el ejemplo, el 5, que era el supremo de A, vimos que estaba en A, y esto me dice que entonces puedo decir que es un máximo. El -2, que es el ínfimo de A, no está en A, entonces no digo nada. ¿Está bien? No es el mínimo, es un ínfimo. Vamos a poner -2 no es mínimo de A. ¿Está? Bien. ¿Y qué pasaba con este ejemplo? El ejemplo del el 5, ejemplo 2, que es el 5, 7, 8. ¿Qué les parece ahí? ¿Quién es el supremo? Vimos que era una cota superior, era el 8, el 9. ¿Quién es el supremo acá? El 8. El 8, que es un máximo, porque es un elemento del conjunto. Y el 5 es el mínimo también, es un ínfimo, es el ínfimo, y por lo tanto es el mínimo. ¿Está bien? Porque los dos son elementos del conjunto. Y un ejercicio que les dejo para que piensen, después de la clase de hoy, es probar que el supremo de A y el ínfimo de A son únicos. ¿Sí? Hay uno solo. Como vimos en el ejemplo, es el 5, no, el 6 ya no, es cota superior, pero no es supremo, no es el más chico. El más chico es uno solo. Y la más grande de todas las cotas inferiores es también una sola, no hay unicidad. Esto está hecho en la punta de la rotonda, si no tienen ni idea cómo pensarlo, lo pueden leer de ahí, o están los libros también. Perdón, Entonces, ¿qué dice una la- consulta. Sí, claro. Tengo una dudita nomás, porque no sé si escuché bien la Claro. definición. El ínfimo sería entonces, por ejemplo, perdón, el ínfimo, el inferior, el más chico, el que era, tenía que Acá ser está. el más grande de los ínfimos, era, ¿no? El más grande de las cotas inferiores. De las cotas inferiores. Pero -2, por ejemplo, en un conjunto, no me acuerdo, creo que se le decía abierto cuando era con el paréntesis. Sí. No sería, dijeron recién, escuché mal, que no sería el mínimo. No es mínimo. -2 es el ínfimo, porque es una cota inferior de tu conjunto. Ujú. ¿Vamos bien? Sí, pero es la más grande. No puede haber una cota inferior que sea más grande, porque si yo me corro un poco del -2, ya voy a tener elementos del conjunto a mi izquierda, y una cota inferior es que estén todos a la derecha. Vamos con el dibujo, mira. Mira el dibujo acá. Acá está. -2, 5, ¿no? Sí. ¿Qué es una cota inferior? Una cota inferior es algo que esté a la izquierda de todo mi conjunto A. La más grande de todas las cotas inferiores yo digo que es -2, aunque no está en el conjunto. El ínfimo y el supremo no son elementos por definición que tienen que estar en el conjunto. Pueden estar o pueden Listo, no estar. perfecto. Esa era mi duda. Tenía mala definición. Eso, Sí. entonces el ínfimo es el más grande, no es un elemento, fíjate que acá dice I es alguien de R, no dice que I es alguien de A, dice que es el ínfimo de A, pero no es un elemento de A necesariamente, ¿está bien? Y es la más grande de todas las cotas inferiores. Genial, gracias. ¿Ah? Bien. Bien, entonces, ¿qué dice el axioma de completitud de los números reales? Dice que, dado A en R, lo que uno se puede preguntar es si necesariamente A va a tener un supremo. ¿Saben? Y como bien vemos, si A no está acotado superiormente, no va a tener una cota superior, digamos. ¿Está bien?
Entonces no va a tener sentido pensar si tengo un supremo o no. Y lo que dice el axioma de completitud de los números reales es que cualquiera que sea no vacío y que A es acotado superiormente, entonces A tiene supremo en R. ¿Esto qué quiere decir? Que si A está con estas hipótesis, es decir, existe el supremo de A, y es un elemento de los reales, no necesariamente del conjunto A como acabamos de decir. Y lo que se demuestra con la construcción, cualquiera de las construcciones, por ejemplo las dos clásicas que conté hoy totalmente en el aire, de Cantor y de Dedekind, en los dos se demuestra después de la construcción que efectivamente A satisface esta propiedad, que cualquier conjunto no vacío y acotado superiormente necesariamente tiene un supremo. Y esto que parece una cosa medio vaga son las bases de la demostración de buena parte del análisis, ¿está bien? Entonces, esto lo que está diciendo es que los reales, esto es el axioma de completitud de los números reales, o sea, R satisface esta propiedad. Sin embargo, Q no es completo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hoy con los grupos que pasé hablamos un poco de lo que es negar un enunciado. Entonces, R es completo porque cualquier subconjunto de los reales no vacío y acotado superiormente tiene un supremo en R. Leamos eso para Q negándolo. Q no es completo. Q no satisface que cualquier subconjunto de Q no vacío y acotado superiormente tiene supremo en Q. ¿Cómo demuestro que Q no es completo entonces? Si no es cierto que cualquier subconjunto de Q no vacío acotado superiormente tiene supremo en Q. ¿Cómo demuestro que eso no es cierto? Eso, tengo que construir, perfecto Julián, lo que tengo que mostrar es un conjunto, un subconjunto de Q, para el cual falla esta condición. ¿Qué es que falla esta condición? Tengo que mostrar un subconjunto A de Q, lean ese enunciado que está ahí escrito, ¿sí? Ahí, pero en lugar de en R, reemplácenlo por Q. Entonces, no es cierto que eso vale para, en lugar de R, poner Q. Con lo cual, no es cierto que cualquier conjunto acotado superiormente tiene un supremo. Entonces, como estoy diciendo que eso no es cierto, es porque existe por lo menos una que es no vacío, acotado superiormente, que es un subconjunto de Q, tal que A no tiene supremo en Q. ¿Cuál dije al principio, Fernando? El de raíz de 2. Ah, pero ¿cuál es el conjunto? Yo probé La que raíz de serie- 2 no está en Q. La serie que converge a raíz de 2, Una sucesión que una converge a sucesión, raíz eso. de 2. Y si raíz de 2 es su supremo, no está en Q. Está bueno, por ejemplo, eso, tendríamos que construir una sucesión. Está bueno esa idea. Perfecto. El clásico ejemplo, o lo que dice Francisco, por ejemplo, poner, ¿no? Típicamente uno estaría tentado de escribir esto, pero voy a decir algo que parece ya, me estoy pasando de rosca, ¿no? Entonces, porque ya hablamos de la construcción de los números reales y estamos en el espacio de los números reales, ¿sí? Con la estructura de cuerpo y ya sabemos quiénes son los reales, entonces yo ya estoy habilitada a escribir 0 raíz de 2, ¿cierto? Pero en muchos libros van a ver que lo escriben mucho más, ¿cómo decirlo? Canchero, digamos, no sé cómo decir la palabra, ¿está bien? Y que en lugar de escribir esto 0 raíz de 2, dicen, claro, estoy en Q, todavía no construí los reales, y quiero probar antes de construir los reales que Q no es completo. Entonces voy a construir como este conjunto, pero sin hablar todavía de los reales, porque ¿dónde está raíz de 2? Nosotros probamos hasta ahora que raíz de 2, insisto con que con esto ya estoy haciendo una discusión más filosófica que es interesante, y el que lo supera, listo, después lo borra. ¿Está bien? Raíz de 2 nosotros probamos que, no lo probamos, pero dijimos que lo sabemos probar, que no está en Q. ¿Pero dónde está? Si todavía no construí los reales. Nosotros sabemos que es un número real raíz de 2, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que tenía pensado hablar Juan, que no sé si lo hablaremos hoy o la clase que viene, de mostrar efectivamente que raíz de 2 es un real, ¿sí? Y
spoiler, es que justamente es el supremo de algún conjunto, bla, 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 y entonces es un real por el axioma de completitud. ¿Ven? Hasta la potencia que tiene esto me va a mostrar este axioma de completitud, que raíz de 2 es un real, efectivamente, y ya sabemos que no es un racional, por lo tanto va a ser un irracional. ¿Está bien? Pero esto todavía no lo probamos. Insisto con que no vamos a sentar todas las bases de toda la matemática, nos vamos a detener en algunos detalles para que ustedes entiendan cómo es toda esta construcción y cómo se arma toda esta estructura, digamos. Entonces suponemos que tengo Q todavía y no tengo R, ¿cómo puedo definir un subconjunto de Q? Bueno, son los elementos que están en Q, tal que Q cuadrado es menor que 2, y a la vez X, que X cuadrado es menor que 2, y a la vez X es mayor a 0. Bien, esto es un subconjunto de Q, porque en Q es un cuerpo, en Q tengo un orden, todo esto está bien definido, es un subconjunto de Q, y podemos probar que no tiene supremo en Q, y de nuevo, no lo voy a hacer, el que quiere lo puede pensar y no es nada trivial, vamos a hablar un poco de eso seguramente por ahí después Juan, o la clase que viene, vamos a ver, ¿está bien? Entonces se puede demostrar esto, con lo cual me dice que efectivamente Q no es completo. Entonces, toda la batería de resultados que les acabo de decir que vamos a poder probarla, vamos a poder probar en R, y por eso es tan importante toda esta estructura y este axioma de completitud que me habilita a probar todo esto. Si bien hay cosas que se pueden probar en Q. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Esto, insisto, lo vamos a retomar la vez que viene. Entonces, lo que quiero ahora, y ya me paro, es, y que me parece que esto es muy importante, dar una caracterización del supremo. Uno hace todo con el supremo y análogamente puede hacer todo con el ínfimo, ¿sí? Es la misma idea. Y entonces, quiero que miremos el conjunto menos 2, 5 de nuevo, con el ejemplo. Acá hay un paréntesis, acá dijimos que hay un corchete. Entonces nosotros vimos que 1, 5 es cota superior. ¿Cómo se describe este conjunto? En R, ¿eh? Ahora volví a R. ¿Cómo se describe este conjunto? Este conjunto son, le escucho, los X en R tales que X mayor a menos 2 y X menor o igual a 5. Perfecto. Esto es importante tenerlo escrito porque acá voy a tener 5 es cota superior. Acá se ve que 5 es cota superior. ¿Sí? Sí. Bien. Y lo otro es que 5 es la más chica de las cotas superiores. ¿Todo el mundo se cree eso? Sí. Perfecto. Bien, buenísimo. Y yo digo que esto es equivalente, y voy a repetir el 1 todo el tiempo. Este sí solo sí quiere decir es equivalente. Y quiero que desarmemos cada uno de estos enunciados. El 1, lo mismo, 5 es, después ya ni lo voy a poner. Voy a reescribir el 2. ¿Qué quiere decir que 5 es la más chica de las cotas superiores? ¿Cómo se les ocurre? Fácil, el primer desarmado que uno se le ocurre pensar. ¿Qué es la más chica de todas las cotas superiores? Y que si vos le restás cualquier número positivo chiquitito, un epsilon, entonces Eso 5 ya menos epsilon va a estar a dentro del eso, conjunto. bien, a eso voy, pero eso ya es un paso ¿El más. límite? ¿Que 5 es el límite? También es un paso más. Antes, ¿qué quiere decir ¿Qué es que el es la más supremo? chica? Que Esa si es la agarrando definición. X lo máximo que Eso. puedo, va a tender a ser ese número, no necesariamente en realidad, pero tendería a llegar a ser ese número, cuanto más lo grande. Una cosa así. Bueno, ahora volvemos. Estamos yendo a cosas parecidas a eso. A mí me gustó lo que dijeron Candelaria y Violeta por ahora, y es que es la definición primera, que es la más chica de las cotas superiores. ¿Qué quiere decir eso? Por definición, sin pensar más allá de eso, que si hay otra cota superior. ¿Está claro lo que están diciendo ellas? Si C es una cota superior cualquiera, ¿cómo tiene que ser C con respecto a 5? Mayor o igual, ¿no?
Está claro que eso es lo que está diciendo exactamente, literal. 5, no tengo que pensar mucho, digo, es literal. 5 es la más chica de las cotas superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay otra cota superior, ¿está bien? Entonces es más grande, porque 5 es la más chica de todo el conjunto de las cotas superiores. ¿Está bien? ¿Vamos bien con eso? Bien, eso es... ¿Sí? Bien, sigamos. Y esto es equivalente ¿a qué? 1, idéntico, uno ya no lo copio más. ¿Cuál es el enunciado contrarrecíproco que hablamos hoy, con algunos de ustedes, del 2 que acabo de escribir? Quiero reescribir eso, ahora sí, me estoy pasando un poco, ya no es literal por definición lo que estaba diciendo, que es la más chica de las cotas superiores, sino el contrarrecíproco. Si C es... Perdón, digo, ¿no? Eso. Si Si C C es menor... resulta que es menor a 5, entonces C no es una cota superior. eso, Digo, C no puede ser cota superior, o no es, ¿Hay, digamos. hay algún elemento en el conjunto que es mayor a C? Ahí vamos, pero estoy escribiendo, va muy bien, vamos bien, eso, perfecto. ¿Estamos? Entonces vamos a hacernos un dibujito. Acá tengo el 5, acá teníamos el -2, y lo que estábamos diciendo ahora, lo que vamos a hacer es que si C es alguien más chico que 5, por ejemplo por acá o por acá podría ser, pero si C es más chico que 5, no puede ser una cota superior. ¿Está bien? Del conjunto. ¿Vamos bien? Pregunten, ¿eh? Un pasito más, que ya me lo dijeron. 1, idéntico. 2. ¿Qué quiere decir que C? Voy a releer ahora. Si C es más chico que 5, entonces... Perdón, quiero volver 2 segundos. ¿Todo el mundo sabe, alguien no se acuerda de lo que es el contrarrecíproco? Porque lo digo. Lo estuve hablando hoy con algunos, pero no sé si uno levanta la mano, lo digo, ¿eh? Y si se callan, sigo adelante. Listo. Sigo. ¿No se animan? ¿O se cortó? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos. Ahí levantaron la mano. Yo no sé. Bien, gracias, Malena. Eso, perfecto, Lucas. Eso es lo que espero, que se sinceren, que me digan. No hay que saber todo. Para eso estamos acá. El contrarrecíproco era, y por eso en las primeras clases vamos a ir así. ¿Está bien? ¿Dónde lo escribo para no arruinar todo? Vamos a escribirlo, por ejemplo, por acá. Era, si uno tiene que, ¿se acuerdan? Ese enunciado P implica Q, quiere decir que si vale P, entonces vale Q. El contrarrecíproco es que si no vale Q, no Q, o a veces ustedes ponen menos, no P. Ese es el contrarrecíproco, este es el enunciado directo. Y este es el contra, creo que acá iría 2S, R's, recíproco. ¿Está bien? ¿Cuál es el contrarrecíproco de este enunciado 2 que está acá entonces? Estamos diciendo que si C es una cota superior, que sería el P, entonces C es mayor o igual a 5. Pero entonces si no pasa que C es mayor o igual a 5, o sea, si C es menor que 5, no puede pasar que C sea una cota superior. Y eso es lo que acabo de escribir acá. Si C es menor que 5, entonces C no puede ser cota superior. ¿Está bien? Eso es el enunciado contrarrecíproco que tiene el mismo valor de verdad que el directo. Si vale uno, vale el otro. Son equivalentes. Entonces, seguimos acá. Entonces, si C es menor que 5, que no puede ser una cota superior, ¿qué quiere decir? ¿Qué es negar que algo sea una cota superior? Vamos a la definición de cota superior. Cota superior era un elemento para el cual todos los elementos de A, son menores o iguales a C. Eso es una cota superior. Esto es cota superior. ¿Qué es negar esto? Si C no es cota superior, no es cierto que todos los elementos de A... Eso, Que vamos. existe al menos uno. Eso. No es cierto que todos los elementos de A son menores o iguales a C. Existe al menos uno, tal que A es mayor a C. ¿Estamos bien?
Bien. Y Profe, una entonces pregunta. ahora, sí, Si A es 5, o sea, sí, A, el conjunto A, sí. ahí, digamos, sería cota superior, cota inferior, Es todo, ¿no? todo, es todo. Ok. Ah, es cota superior, es cota inferior. Ahora vas a ver cuando escribamos todo, la última condición, qué es lo que pasaría en ese caso. Última cosa, y con esto termino, porque ya se nos hizo largo hoy, pero bueno, fructífero. 1 es lo mismo, y ahora en el 2, lo que quiero escribir es lo siguiente, decir que existe un A, tal que A es mayor que C, mírenlo acá en el dibujito, entonces este es el 5, que es el supremo. Entonces lo que estoy diciendo es que si me corro a la izquierda del 5, perdón, con un C, ¿está bien? Porque alguien que no es cota superior, me corro a la izquierda del 5, entonces tiene que existir un elemento A que esté acá mayor que C. ¿Por qué lo pongo a la izquierda del 5? Porque justamente 5 en el 1 dice que 5 es cota superior, que ya le puse la. Entonces acá siempre puedo agregar, en realidad, que esto es menor o igual a 5. ¿Sí? Uno no, perdón, vamos a ponerlo. Uno muchas veces no lo pone, pero se sobreentiende porque 5 es cota superior. ¿Se entiende? El A que existe no va a estar acá, porque 5 es cota superior. Entonces todas las cosas del conjunto A van a tener que estar a la izquierda del 5, o sea, de este lado. Y además tiene que ser mayor que C, entonces pongo esta doble desigualdad. Pero la desigualdad que a mí me está interesando ahora es esta, que es la que me da más información además de la 1. ¿Estamos? Cuando escribo esto estoy juntando 1 también. Estoy usando 1. Entonces, vale que 5 es cota superior, y ahora fíjense, lo que estoy diciendo es que me corro un cachito a la izquierda. ¿Qué es correrse un cachito a la izquierda? Es restarle algo al 5, ¿o no? Es fijar un elemento a la izquierda del 5, es lo mismo que agarrar un 5 menos algo, menos épsilon. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces ahora viene el último pasito, y es que voy a usar que C, cualquier cosa menor que 5, es tomar un C que es un 5 menos épsilon. Y decir que cualquier cosa menor que 5, a decir que cualquier cosa positiva, a la que, de manera que a C lo escribo como 5 menos épsilon, es lo mismo. ¿Se entendió eso? O sea, correrme un cachito a la izquierda del 5, un cachito es correrme una cantidad positiva, o sea, estoy restándole algo, pero me estoy corriendo una cantidad positiva, ¿está bien? Que es un épsilon positivo, que se lo estoy restando al 5 para correrme a la izquierda. Entonces, el último enunciado es que para cualquier épsilon positivo, esto es lo mismo que decir que si épsilon es positivo, ¿sí? Como decir si 5 es positivo, entonces existe una en A tal que 5 es mayor o igual a la, que de nuevo esto podría no estar, que es mayor que C menos épsilon. ¿Sí? Y, que 5 menos épsilon. Y esto es lo que más se usa como caracterización del supremo. Fíjense que nosotros lo hicimos con un ejemplo particular donde decía menos 2, 5, porque empezamos diciendo que 5 era el supremo. Pero lo que vale es la siguiente proposición, donde dice 5 pueden poner S, y es que dado A en R y S una cota superior de A son equivalentes 1. Ese es el supremo de A. O sea, acá estoy agregando la condición de que esa es la más chica de las cotas inferiores, porque acá ya puse que es una cota superior, las cotas superiores. Acá ya puse que esa es una cota superior. Y 2 son equivalentes, que para todo epsilon positivo existe una en A, tal que, lo voy a escribir al revés, que es como se escribe típicamente. ¿Sí? Insisto con que esta desigualdad es porque S es cota superior. Que me da información Profe, equivalente. disculpe, ¿podría repetir la primera que no la llegué a escuchar bien? Sí, dale, ¿cuál primera? La 1, la 1.
que ese es supremo de A, dice ahí. Sí, uno dice S es supremo de A. Y esto es equivalente a que para todo epsilon existe un A, tal que S menos epsilon es menor que A, que es menor o igual a S. Ah, Eso ok, lo- ok. Había entendido como que la primera proposición era equivalente a 1 y después era equivalente a 2, pero no, es equivalente a ambas juntas. Esto, perdón, ¿saben qué? Voy a poner I2I. Sí. Porque confundió. ¿Qué es ese es cota superior? Es el 1 que acabamos de escribir. Y esto es como el 2, el primer 2, y este es el 2, 4', el último 2 que escribimos. ¿Te acordás que hicimos un montón de equivalencias recién? Dijimos, vale, 1 y 2 es equivalente a 1 y otro 2, que es equivalente a 1 y otro 2. Y el último 2 que escribimos, es este que está acá, es el que estoy escribiendo ahora resumido, digamos. Entonces, mi sugerencia es que intenten para la clase que viene, que vamos a retomar de acá, probar esta equivalencia con todo lo que hablamos. Si necesitan ver el video, todo lo que hablamos, o ver este ejemplo que hicimos acá con el 5, probar esta proposición. Entonces tengo que probar, efectivamente, que una doble implicación, ¿no? Son equivalentes, quiere decir que si tengo una cota superior y si S es una cota superior y es el supremo, vale 2i. Si S es una cota superior y vale 2i, ese es el supremo. ¿Está bien? Esas dos cosas tendría que probar. La equivalencia entre esos dos enunciados I y 2i. ¿Estamos bien? Bueno, buenísimo. Bueno, yo me voy a callar y voy a retomar la clase siguiente, que viene, y nos queda, para la clase que viene, voy a probar la densidad de Q, como todos conocemos, en R, y bueno, vamos a seguir adelante también. Y bueno, los dejo ahora con Juan. Mientras Juan se prepara, les voy a poner el último Kahoot del día. Así se relajan 2 minutos. Dale. Pauso la grabación. Bien.